Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el médico que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, ecuatoriana, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y hasta en la Federación de Rusia cuando empezaba en 1992 hasta 1997. Hoy les hablaré acerca de cómo el turismo fue la cuna del narcotráfico y del tráfico de migrantes, especialmente del tráfico de mujeres, del tráfico sexual. Todo ocurrió en los años 80, en los años 70, cuando después de la guerra de Vietnam llega por primera vez una ola de hippies que se establecen en Atacames, en Misaguallí, en Baños, también se establecen en Vilcabamba, y en esos lugares ellos comienzan a practicar una nueva filosofía, un nuevo concepto de la vida que se llamaba paz, amor y drogas. En realidad era paz, amor y entre paréntesis libertad, ¿no? Este concepto nace porque en Estados Unidos en aquellos años se vivía el problema de el racismo, lo que originó la lucha de los negros por los derechos civiles con Martin Luther King Jr. a la cabeza. En aquellos años, también en los años 60, la guerra de Vietnam comienza a traer de regreso a muchos jóvenes mutilados y muchos jóvenes drogadictos, porque el ejército norteamericano reclutaba jóvenes, los llevaba a Vietnam y los hacía pelear en las selvas contra un ejército que tenía otras características completamente diferentes al ejército que ellos pensaban era el ejército que tenían que enfrentar, como fue el ejército de los países europeos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los jóvenes terminaban traumados por el uso del napalm, por el asesinato masivo, por las trampas, los sistemas de guerra de los norvietnamitas y todos estos enfrentamientos que sucedían allá en Vietnam, hacía que los jóvenes regresaran, muchos de ellos drogadictos, porque el ejército norteamericano utilizaba la cocaína, la heroína, para neutralizar el miedo y los escrúpulos de los soldados que se montaban en sus helicópteros y rociaban napalm sobre pueblos enteros, quemando a todo lo que tenía vida en ese lugar, desde plantas hasta seres humanos. Esto produjo una generación traumatizada que regresó a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos, a su vez, se comenzó a cuestionar la conducta sexual, porque se descubrió o se inventó la píldora y los anticonceptivos se comenzaron a usar masivamente, y esto cambió el sentido del sexo, porque hasta estos años, hasta que aparece la píldora, el sexo había sido utilizado para, digamos, obligar a las mujeres al matrimonio, también a los hombres, para obligar a especialmente a las mujeres, para marcar a las mujeres como propiedad, especialmente en América Latina, donde el machismo tenía esta particularidad. Los machos eran por lo general policías, militares y los bravucones de los pueblos, los ricachones de los pueblos, que cogían a las muchachas, de preferencia adolescentes, con su primera menstruación, o mujeres que habían sido abandonadas u otras mujeres, y las preñaban
esa forma de marcar a las mujeres se hizo muy popular en América Latina y como consecuencia de eso también era popular en los estados de los Estados Unidos, especialmente en aquellos lugares donde había llegado una gran migración de Europa y Asia, como California, por ejemplo. Entonces, la liberación sexual de las mujeres que por primera vez tenían el derecho y la posibilidad de escoger de quién quieren tener hijos y de quién no quieren tener hijos, más el uso de la vasectomía en los hombres y también el uso de la ligadura en las mujeres y finalmente la legalización del aborto hace más de 30 años en Estados Unidos era lo que le cambiaba la relación hombre-mujer en esos países. Los hippies que llegan acá llegan ya con el uso frecuente de los anticonceptivos y de los preservativos. Entonces llegan acá a Ecuador, a comunidades como Atacames, y en Atacames ellos crean las denominadas aldeas hippies, donde los hombres y las mujeres eran compartidos y las familias eran clanes colectivos donde todos los miembros del clan, hombres y mujeres, se encargaban de educar, de producir artesanías o inclusive hacer cultivos orgánicos en terrenos o fincas que compraban y de esa manera cambiar el orden. Ya el matrimonio dejó de ser una institución dentro del movimiento hippie y también la familia monoparental o biparental, es decir, la familia que tenía solo a la mujer como eje de familia o al hombre como eje de familia o a la pareja. Ahora las familias eran multiparentales, es decir, los hombres y las mujeres se compartían entre sí, los hijos podían provenir de cualquiera de ellos y toda la comunidad tenía la obligación de proteger y cuidar a esos niños. Este nuevo orden que traen los hippies está acompañado del consumo en Estados Unidos de la marihuana, de la heroína, pero luego descubren la cocaína y es lo que les trae a los norteamericanos y a los europeos hacia los países andinos, en este caso a Ecuador, donde la cocaína era extremadamente barata. Y curiosamente, estas hippies drogadictos, a diferencia de los sicarios, matones, asesinos y ladrones que ahora abundan en Ecuador y que necesitan de cocaína para envalentonarse, más bien los hippies utilizaban la marihuana y la cocaína solamente para producir un estado de ánimo, pero eran enemigos de la violencia y por eso la cocaína en ellos tenía un efecto muy diferente de la cocaína en los pobres de la costa ecuatoriana, en especial de ciudades como Guayaquil, Durán y otras. Más tarde llegaba el movimiento hippie. El movimiento hippie comenzó a desaparecer cuando las parejas de las mujeres y los hombres del movimiento hippie comenzaron a tener relaciones y se comprometieron con habitantes locales. Y estos habitantes locales, especialmente hombres, comenzaban a convertir a las gringas hippies en su propiedad, en parte de su dominio, y las utilizaron como pasaporte, como visa para llegar a Estados Unidos, a Alemania, Canadá, Suiza especialmente, y ellos se valían de las mujeres y las mujeres también comenzaron a valerse de los hombres para escapar de Ecuador. Entonces, el movimiento hippie, además, en el caso de Atacames, los hippies fueron atacados por la violencia sexual. Los turistas que llegaban, que eran la mayor parte de la sierra,
y los proveedores de servicios de los turistas en esta zona al mismo tiempo eran alcohólicos y personas violentas que al ver a una muchacha desnuda en alguna parte de la playa no tenían ningún escrúpulo en violarla, y cuando la policía tenía que actuar simplemente decía que eran las mujeres las que provocaban porque utilizaban bikinis muy pequeños o porque estaban asoleándose sin su brasier. Esto produjo que muchas mujeres que habían sufrido violación, ataques de los vecinos de Atacames y de los turistas que llegaban a esas playas, y además los turistas comenzaron a construir casas de cemento que eran contrarias a la arquitectura que ellos habían fomentado en la zona de Atacames, que era una arquitectura en base a cañaguadúa, paja, y donde ellos producían el menor uso posible del cemento, de las estructuras metálicas. Entonces, finalmente cambió el aspecto urbano de las ciudades y la población que llegaba a Atacames también cambió, y esto hizo que se propagaran además enfermedades como la malaria, la tifoidea, que afectaron fundamentalmente a estos extranjeros hippies que prefirieron escapar de Ecuador. Pero más tarde a ellos los reemplazaron los backpackers, que eran muchachos jóvenes que trabajaban en oficios temporales o estudiantes que viajaban por el mundo con poco dinero, que los reunían durante todo el año para poder disfrutar de 2, 3 meses y a veces hasta 6 meses de vacaciones en nuestros países, que eran los más baratos del mundo. Hablamos de Guatemala, Ecuador y Bolivia. Entonces llegaban acá e inclusive muchos de ellos venían a aprender español en las escuelas de español que habían aquí en Quito, una de esas, la de la Fundación Ecotrackers. Y en estas escuelas de español también se ofrecían trabajo voluntario. Muchos de esos estudiantes de español terminaron haciendo trabajo de voluntario, que era el trabajo de levantar información sobre la naturaleza, las culturas, tomar fotografías para promocionar el turismo a áreas protegidas y áreas patrimoniales del Ecuador. Pero en otros casos, los voluntarios llegaron a trabajar en zonas de protección de animales o reservas de animales. También llegaron a trabajar en reforestación y muchas otras actividades que venían los voluntarios extranjeros o backpackers. Pero muchos de ellos no venían para eso. La mayor parte de los backpackers venían acá a consumir cocaína y a consumir sexo y comidas exóticas, que en su país eran extremadamente caros. Esto finalmente hizo que los backpackers regresaran a sus países con kilos de cocaína o paquetitos de cocaína, con los cuales al venderlos recuperaban todo lo que habían gastado en nuestros países, y es más, les quedaba dinero para poder volver a viajar, si era posible ese mismo año o al año siguiente. De esa manera se creó el narcoturismo. El narcoturismo comienza a florecer en Ecuador, en especialmente en las zonas donde se practicaba surf, y en este caso Montañita se convirtió en el centro del narcoturismo. Los practicantes de surf al mismo tiempo eran consumidores de cocaína, marihuana y otras drogas que tenían a su alcance a muy bajo precio en estas zonas de Ecuador. De esa forma comenzó el narcotráfico, pero además las mismas mujeres y hombres comenzaron a darse cuenta que podían llegar a América Latina a conseguir mujeres que les servían como compañeras sexuales, como muchas de ellas como esposas, pero también las llevaban entonces a su país, y una vez que estaban en su país
las seducían con ese encanto, las convertían en prostitutas, empleadas domésticas o amas de casa tradicionales, que en Europa era imposible conseguirlas, ni en Estados Unidos, porque las mujeres europeas no querían ni tener hijos, ni trabajar ni hacer quehaceres domésticos, trabajar en la casa. Consideraban a la casa realmente una prisión, algo que en América Latina era todo lo contrario. Así nace el tráfico sexual. Este tráfico sexual y tráfico de cocaína es notado, es reconocido por los carteles de la droga de Colombia especialmente, y luego de México y finalmente de Ecuador, que en este momento han encontrado en el tráfico de drogas la mayor fuente de ingresos, y en el tráfico sexual, el tráfico de migrantes y el tráfico inclusive de especies en peligro de extinción y otros tráficos ilegales en el mundo, como gran recurso económico. En el momento Ecuador está viviendo un conflicto interno armado que es producido porque los carteles de la droga de Colombia, de México y de Europa, especialmente de los Balcanes, están librando una guerra en Ecuador por la cocaína que en este momento está siendo disputada entre Europa y Estados Unidos, siendo los carteles de los Balcanes los que llevan principalmente a Europa, y los carteles de México y Colombia los que llevan hacia Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas del mundo. Como la droga en este momento es lo que fue el azúcar en el tiempo de la conquista de América, es decir, la droga más importante, la cosa más valiosa, la cocaína, entonces la cocaína se ha convertido en el oro blanco de los Andes, y este oro blanco de los Andes es el que está trastornando nuestros países y creando una violencia incontrolable. Muchas gracias.